comarca de las Tierras Altas de Soria, situada al noroeste de la provincia, ofrece un horizonte de tierras ásperas, formas ya muy gastadas por la erosión y un clima de crudos inviernos y benignos veranos. Un conjunto de 22 municipios con poco más de 1.500 personas y una densidad media de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La llamada España despoblada o vaciada resulta aquí una llamada de realidad, pues en menos de un siglo ha perdido 4/5 partes de su población. Sus 20 pueblos abandonados así lo atestiguan. Sin embargo, en su recorrido incansable, el viajero tendrá la oportunidad de encontrarse con pueblos que despliegan misterio, arquitectura de piedra y carreteras donde el riesgo y la aventura resultan una experiencia continua. Esta comarca abarca las tierras que fueron antiguo patrimonio de la todopoderosa Mesta, hasta las desamortizaciones del siglo XIX. La transhumancia fue un estilo de vida donde todavía pueden verse los restos de esta actividad en los paisajes de la zona. Testimonio de aquella época son las casonas edificadas por los ganaderos, con sus gigantescos dinteles y escudos blasonados. Las Tierras Altas, más conocidas como la Sierra, es un lugar con pueblos de piedra, rincones llenos de historia, tradición y belleza natural. En ella se pueden encontrar huellas de dinosaurios, pueblos medievales como Llanguas y su torre, la ermita de Nuestra Señora de la Peña en San Pedro Manrique, centro de la comarca. Visitar castillos como el de Magaña, los museos de los pastores y de los tapices en Oncala, iglesias declaradas bien interés cultural donde se guardan joyas y reliquias. Para llegar al próximo destino que espera al viajero, ha de circular por una sinuosa carretera que parte desde Castilruiz, donde coinciden el riesgo y el placer del paisaje. Desde lo más alto de la provincial 1121 se puede disfrutar de las vistas de la Sierra de las Cabezas, la Sierra de Alcarama, el pueblo de San Felices encaramado a la derecha y al fondo el valle tapizado de verde del río Alhama que desciende desde Magaña y Valdeprado. Y por fin, como escondido en el valle y protegido por las montañas de su entorno, Cigudosa. El viajero circula con cuidado y se interna por una calle estrecha, la piedra como elemento de construcción y el sabor de un caserío donde el silencio es cómplice y compañero. Ya desde lo más alto, un edificio domina el pueblo y resalta sobre los demás a modo de faro de vigilancia. Es una torre árabe que deja constancia de la época musulmana de atalayas sobre los campos. Este torreón data de los siglos del dominio árabe en Hispania. Poco se sabe de su historia o de sucesos relacionados con él. Lo único es que perteneció al ilustre conde de Aguilar. Encerrada entre el silencio del caserío, es de fábrica de mampostería. Actualmente pertenece a un vecino de Cigudosa, Julio Ruiz, quien lo tiene acondicionado como vivienda e invita al viajero a visitarlo. Su altura está rebajada a 2 o 3 pisos de la inicial, aunque todavía conserva en su fachada saeteras árabes,
así como pequeños ventanucos de tiempos ya lejanos. En sus muros se han abierto ventanales. Desde la terraza se pueden observar la exuberancia de los campos y una impresionante vista de los tejados de Cigudosa. Julio disfruta una vez más del paisaje y del entorno. Cigudosa, situado en el límite con la comunidad de La Rioja a 59 kilómetros de la capital, es el municipio de menor altitud sobre el nivel del mar de toda la provincia, 732 metros. En el año 2023 contaba con una población de 15 habitantes censados. A la caída del antiguo régimen, la localidad se constituye municipio constitucional en la región de Castilla la Vieja, partido de Ágreda, que en el censo de 1842 contaba con 49 hogares y 192 vecinos. En el entramado de sus calles, el viajero observa cómo la mayoría de sus calles están construidas en piedra, rehabilitadas o reconstruidas, estrechas como protegiéndose de esos inviernos hostiles, seguro con menos nieves que antaño, pero aún así tan fríos como entonces. La vegetación es típica ribereña a causa del cauce del río Alhama. Merece la pena destacar el enebro, los álamos, sauces, olmos, fresnos, chopos, sabinas y carrascas, entre otras variedades, así como una creciente flora de pinos plantados a raíz de la frustrada construcción del pantano. Y como no, plantas aromáticas y medicinales como el junquillo, el espliego, el romero, el tomillo, manzanilla. Actualmente, salvo alguna excepción que más adelante, durante la visita al pueblo, el viajero comprobará, apenas hay cultivos o ganadería, muy abundante antes del éxodo de la población en los años 60 y 70 hacia las grandes ciudades. Antiguamente destacaban sus 5 molinos como productores de harina y sobre todo de electricidad, sirviendo a pueblos del entorno. También hay constancia de minas de hierro, plomo y cuarzo que tanta riqueza y renombre dieron a la villa, al igual que hicieron sus tejidos y tintes. Y aseguran que en el pueblo hubo una fuente con el nombre del Brocal, de la que brotaban aguas sulfídricas de olor característico y propiedades medicinales. El viajero pasea con la tranquilidad que le proporciona un paisaje de casas cuidadas, detalles de viviendas que defiende sus tradiciones, personas que encuentra y le hablan con entusiasmo de su pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Vaya paz que se respira en Cigudosa. Uf, no lo sabe usted bien. Qué tranquilidad. Aquí se baja hasta la tensión. ¿Te baja la tensión? Sí. ¿Naciste en Cigudosa? No, nació mi madre, pero yo me he criado aquí desde bien pequeña y ahora pues a mis hijos les inculco el pueblo y bueno, sí, son amantes de Cigudosa. Eso es, engancharles para que después se siga la tradición. Sí, sigue la tradición. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pilar. Pilar. Entonces, ¿tú piensas que los pueblos así tan pequeños, si se sigue un poco la tradición y se empieza a estirar hacia los pequeños, pueden mantenerse, pueden seguir viviendo dentro de unos años? Me gustaría pensar que sí, porque amo mi pueblo, pero no depende solo de mí.
La gente está acostumbrada a la ciudad y venir a un pueblo que no hay comodidades, pues bueno, pero hay otras muchas cosas que no lo encuentras en ningún sitio. Dime un par de ellas. Lo primero es la tranquilidad. O sea, la tranquilidad, el aire puro, la naturaleza, vivir y ver, no vamos a vivir como antiguamente, pero por lo menos a nuestros hijos enseñarle de dónde sale el producto, dónde está la huerta, antiguamente lavaban en el río, por lo menos esas cosas que ellos lo sepan, lo que es un pajar, dónde estaban los animales. Yo aquí con mi madre hacemos conserva, hace mucha gente en el pueblo, hacemos también jabón casero, como hacía mi abuela, hacemos cremas medicinales. Entonces, eso yo se lo voy a inculcar a mis hijos. Y eso es lo que me gustaría que se quedaría siempre, porque eso se está perdiendo. Tienes una vocación rural extraordinaria. ¿Dónde vives? Yo vivo en Calahorra. En Calahorra. Sí, y tengo la suerte de, bueno, estar a 1 hora del pueblo. Y veraneo aquí. Semana, veraneo. Veraneo aquí, fines de semana, puentes y todo lo que se puede, la verdad. Todo lo que se puede. Todo lo que se puede. Oye, pues Pilar, te dejo que te he interrumpido tu relajo post comida, entonces sigue disfrutando de Cigudosa. Me alegro de haberle conocido y que, bueno, se conozca un poco mi pueblo. Y en estas estaba cuando llega al corazón del caserío, la plaza. Un espacio recogido y acogedor, rodeado de viviendas, con el frontón ahora en reparación y el edificio del ayuntamiento donde hace años estuvieron las escuelas de los chicos y la vivienda del maestro. Pero la protagonista de la plaza y del caserío, sin duda, es la iglesia parroquial de San Pedro, con su espadaña gruesa y alta para 3 campanas y la más alta, la cúpula hexagonal, rematando en la clásica veleta. Es una construcción románica, de entrada porticada, fechado en el siglo XVIII. Para ver su interior, al viajero le acompaña una de las vecinas con más solera de Cigudosa, Angelines Jiménez, la guardiana de las llaves y la mejor guía que pudiera encontrar. Así que de su mano y conocimientos comienza el recorrido por el templo. El retablo del altar mayor es de estilo churrigueresco, presidido por la imagen policromada de San Pedro. ¿Este retablo qué figuras tiene? Pues tiene San Pedro en el centro, que es el patrón de la diócesis de Cigudosa. La diócesis está dedicada a San Pedro Apóstol. A su izquierda tiene a San Miguel, que fue el año pasado restaurado y ha salido muy bonito. Y a la derecha tiene a San José. Arriba está Jesucristo crucificado, que es maravilloso. A mí me encanta este grabado, esa pintura y el sagrario. San Miguel a su izquierda. A la derecha San José. El sagrario merece atención. Pues el sagrario le quitaron lo de arriba, que era a juego con el sagrario, y era una cripta muy bonita donde estaba el Cristo. Y 2 rosetones, uno a cada lado, que también se lo quitaron. Pues luego después ha habido que hacer eso, disimulando para que no quedase tan feo como quedaba el sagrario solo. También los altares han sido quitados y vendidos. Eran preciosos. ¿Vendidos? Sí. ¿Quién los vendió? Pues el señor cura de entonces. Anda. No sé su nombre exactamente, pero el señor cura, yo diría que don Darío. Y abajo yo recuerdo que el altar de abajo era el cordero que hay
arriba en la puerta del sagrario, en grande, y era precioso, precioso. Una de las figuras principales es San Baudelio, santo al que los ciculejos y ciculejas rinden gran veneración. En su honor se levantó una ermita a la que se puede llegar por un camino de huertas en dirección a Valdeprado. Dicha ermita fue la precursora de la edificación de la actual iglesia. Más tarde el viajero, también en buena compañía, visitará la ermita. ¿Y aquí en estas santas quién es? Es San Baudelio. San Baudelio. El patrón del pueblo. Anda. Sí. Ciudosa tiene dos patronos, el pueblo y la diócesis que pertenece a San Pedro, 3. Entonces, este San Baudelio, que es era un escritor, ya se ve ahí con la pluma, y también era arciprestre o algo así. Es francés. Lo mataron y su tumba está en Francia, donde dicen que nació un árbol. Aquí hemos puesto las hojas espera, digo yo cómo se llaman las hojas. ¿Es un laurel? Laurel. Pues en la tumba del santo dice que nació un árbol de laurel donde la gente iba, se hacía infusiones y se curaba de enfermedades. Es precisamente San Baudelio se le pide sobre la salud. No tener otras cosas, no pedir dinero, normalmente no se le pide. Simplemente salud. Y bueno, y casos de que no tenían hijos, venían, le pedían que tendría hijos, se quedaban embarazadas las mujeres y regalaban cosas. Bajo las reparaciones de la iglesia se oculta otro retablo de gran valor, también churrigueresco, dedicado a San Juan Bautista. Angelines, ese retablo parece muy interesante. Lo es muy interesante, está recién limpio, no restaurado, limpio, porque antes con los cirios se ponía todo negro y estaba muy mal. Y esa figura está tallada en un tronco de un árbol, no sé qué clase de árbol sería porque está perfecto, sin una sola polilla, sin un solo agujerito y pesa muchísimo. Para mí, San Juan Bautista pues es un gran santo. A sus pies la pila bautismal, labrada en una sola pieza de piedra arenisca. Junto al retablo de San Juan Bautista, un valioso cuadro, obra realizada en el año 1799, en el llamado Siglo de las Luces, por el artista Diego Díaz Valle, nacido en el navarro pueblo de Cascante. ¿Y este retablo que hay aquí también, que es una pintura? Es una pintura, es las ánimas en el purgatorio, con la Virgen del Carmen sacándolas. Es un tapiz muy bueno, pintado por un pintor de Cascante, que tiene varias pinturas por ahí, por las iglesias de Cascante, o sea, de toda Navarra. San Fermín, en la capilla de San Fermín, hay cuadros de este señor. Dicen los que han entendido, que han venido a verlo, que es auténtico por la posición de las manos, que el pintor siempre les hacía así, y los dedos, sobre todo. Chicos que están estudiando, a mí me lo han dicho, dice, es un famoso pintor, sí. Muy de merecer es el púlpito. Del retablo de Santa Isabel, Angelines habla con admiración. Este retablo, la verdad es que también merece mucho la pena. Sí, es un retablo que está con nosotros tres, yo pienso que se hicieron por la misma época, y está dedicado a Santa Isabel. Santa Isabel es la madre de San Juan
está en el otro retablo que ya lo hemos visto, y arriba está Santa Bárbara. Arriba de Santa Bárbara está la paloma, y es un retablo, pues eso, que está muy sucio porque esta Santa Isabel se le debía de tener antes mucha devoción. La sacaban en procesión, tenía una corona, decía mi madre, muy bonita, y se la vendieron también. Y eso, y el altar era tremendo y precioso. Al lado del retablo de Santa Isabel, la figura de un Cristo de estilo barroco. En cambio, este otro retablo ya no tiene la misma importancia, ¿verdad? Pues la tenía. ¿La tenía? Sí, era al estilo. Si te das cuenta, lo único auténtico es el lienzo de atrás, los dibujos que tiene, la luna son las estrellas y eso. Es lo único. El Cristo es muy antiguo, lo que pasa que lo han pintado. En vez de limpiar, como se ha hecho con el altar mayor, pues lo pintaron. Y ha perdido todo el atractivo y todo el valor. Todo el valor. En compañía de su particular guía, el viajero continúa la visita. Es un retablo dedicado a San Antonio, que es muy antiguo, a lo mejor es más antiguo que los retablos que hemos estado viendo hasta ahora. Está bastante deteriorado, pero es porque antiguamente en los pueblos había muchos animales. Había ovejas, cabras y sobre todo los caballos y los machos, porque era como hoy tener un coche, tener un macho. Se te moría un macho y te arruinabas para unos cuantos tiempos. Entonces, si estaba enfermo, le traían velas. Velas por la cabra que se ha quedado en el monte, por la oveja, por el macho, por los cerdos que se criarían bien, por todo. Y ha tenido varios incendios. Entonces estaba bastante deteriorado. Aquí se hacían ofrendas por los animales que tenía cada uno. Sí. Este es el patrón de los animales. Y entonces, cuando un animal enfermaba, era la ofrenda una vela, o dos. Sí, es que fuera. Este altar, que el altar era mucho más grande, claro, también se lo han llevado, pues ya ves, estaba siempre lleno de velas. Y venían a misa y a rosario, que había a diario, y encendían todas las velas. Entonces ha habido varios incendios, los angelitos. Yo he estado intentando y estás limpiando y restaurando y te das cuenta de que está quemado. En este retablo predominan los tonos azules. Seguro que tiene alguna causa. Angelines. Sí. En el tiempo que se hizo este retablo, el material que más se usaba y más caro era eso que simula ser un mármol, pero que era carísimo. Y los comentarios que me han dicho restauradores que han venido y gente que está estudiando arte es que el señor que esto regaló, porque estos normalmente dice que eran regalos que se hacían, que tendría que tener muchísimo dinero, porque aquí hizo este y el de la Inmaculada, y el de la Dolorosa, pero dice, tenía que ser inmensamente rico para poder hacer este retablo aquí. Al otro lado, el retablo de la Dolorosa. Bueno, y este altar, la verdad es que es una copia del que hemos visto de San Antonio. Sí, es una copia del de San Antonio. Este altar estaba bastante deteriorado. Hubo que poner alguna pieza nueva y tal. Y entonces, pues, intentó pintarlo lo mejor que se pudo, con buenas pinturas. Ya ves que también tienen bastantes zonas azules. Y tiene el sagrario. El sagrario lo tiene porque antiguamente se hacía aquí el monumento. Era un monumento muy bonito, hecho con lienzos y pinturas de soldados
Y esas cosas, y yo creo que de tanto clavar, desclavar, porque esto se transformaba todo, sí, el altar tuvo bastante deteriorado. La iglesia de San Pedro constituye todo un museo. Cada uno de sus muros acoge una reliquia, una joya digna de admirar y de conservar. Son las autoridades correspondientes las encargadas de velar por su seguridad y conservación. Angelines cierra muy orgullosa su iglesia. Sabe que es la joya de su pueblo. Más tarde, el viajero mantendrá con ella una agradable conversación en compañía de sus nietos. Dos patrones tiene Cigudosa: San Baudelio el 20 de mayo, el de mayor reconocimiento, y el 29 de septiembre, San Miguel. Aunque coincidiendo con la llegada masiva de los vecinos durante las vacaciones, han hecho coincidir las dos fiestas y ambos homenajes a sus patrones, el tercer sábado de agosto. Después de visitar la iglesia y disfrutar del arte que atesora, es el momento de recorrer y conocer otras riquezas de Cigudosa, esta vez disfrutando de su naturaleza y de otros personajes que se encontrará en el camino. Y nada mejor que comenzar por el río Alhama, referencia fluvial del pueblo. Según la estudiosa de Soria, Isabel Goig, asegura que su nombre está derivado del árabe al-amma, es decir, la fuente termal. Este río, nacido en Suellacabras, en el mismo entorno de la leyenda de la mora Estrella de Mar, va a desembocar al Ebro. Pero antes de hacerlo, a lo largo de 80 kilómetros, riega huertas, prados y dehesas. Rinde pleitesía a la altiva fortaleza de Magaña, recoge el agua de una fuente de Valdeprado y hace ruido por Cigudosa, Baltajeros y Villarraso, despidiéndose así de tierras sorianas. No lleva demasiada agua al río a su paso por el pueblo en esta ocasión, donde una atractiva cascada forma parte del espectáculo, aunque ahora ande algo escasa de atractivo. Aunque no siempre es así, según las fotos de un vecino. El río Alhama pasa por debajo de un puente de piedra, sobre el que existe alguna controversia sobre su edad. Algunos afirman que sus cimientos son árabes y los otros que son romanos. Que Cigudosa recibe con amabilidad a los forasteros lo confirma Rodolfo Sanz, vecino del pueblo y sin duda alguna el mejor anfitrión que pudiera encontrar el viajero. Bueno, Rodolfo, el espectáculo que tenemos aquí en Cigudosa es de lo más atractivo, es como una especie de paraíso escondido, no sé si es donde comienza el mundo, donde se acaba, pero... ¿Cómo? ¿Dónde empieza? Donde comienza el mundo, vamos a ver. El mundo comienza, según Rodolfo, en Cigudosa. Háblame un poco de Cigudosa. Pues Cigudosa es una población que ha disminuido mucho su población por la situación de la España vaciada y olvidada, no solo del régimen anterior y la democracia, porque no tenemos infraestructuras, y dentro de todo eso tenemos un pueblo bien cuidado, porque los autóctonos de aquí siempre les ha gustado mucho su pueblo y lo hemos intentado mantener. Pasa que al final termina desapareciendo porque no tenemos infraestructura, que es lo que me comentaba antes, y intentaremos luchar, los pocos que somos, para intentar mantener este pueblo en el mapa.
Pero tú vives aquí, No, yo no vivo aquí. ¿no vives aquí? Aquí viven exactamente 7 personas durante todo el año. Hay 13 personas censadas en el año 23, 2023. Sí, pues aquí viven alrededor de... Es que depende, en verano sí vive más gente, pero en invierno es muy duro. Entonces gente que está censada aquí, que es mayor, en invierno se tiene que ir a Soria. Porque no hay médico, el médico baja, antes bajaba una vez a la semana, ahora baja bajo demanda. Si llama baja y si no, no baja. ¿Tú vienes aquí los fines de semana? Menos fin de semana y verano, porque mis padres descienden de aquí. Ajá. Mi madre y mi padre son de aquí, mis abuelos son de aquí, y las 6 generaciones que he conseguido yo encontrar, las 6 generaciones, las 6 generaciones, todos son de Cigudosa. Y siguiendo el hilo, tus hijos, si los tienes, ya también los engancharás al pueblo, a tus sobrinos, por supuesto. Pues estamos aquí, pero pasa que al final pues, es complicado que vengan, ¿sabes? Que sigan viniendo. Pasa que vendrán los fines de semana y en verano. He visto muchos críos por ahí corriendo. Sí, pero porque es verano, pero no es habitual, ¿eh? O sea, Pero bueno, vamos a seguir viendo el pueblo. Venga, va, vamos. Después de esta pequeña conversación, Rodolfo acompañará al viajero por un camino donde encontrará otros vecinos y algunas sorpresas. Buenos días. Hola. Te veo aquí en la acequia, digamos que distribuyendo el agua, porque seguro que tienes algo sembrado por ahí abajo. Sí, aquí tengo unos frutales y unos nogales y tal, y para regarles ahora. Sí, eso es. ¿Eres de Cigudosa? Soy la última persona que nació en este pueblo. ¿Y de eso cuánto tiempo hace? Ahí, pues, solo hace 47 años. 47 años. Sí, casi 48, O sea, desde entonces no ha nacido nadie más. Nadie, en el pueblo no ha nacido nadie después de mí. ¿Y te has quedado a vivir aquí o te fuiste? No, vivo en Ágreda, En Ágreda. Sí. Donde hay posibilidades de trabajo. Claro, eso es, aquí, esto es, yo vengo por aquí porque me he criado aquí, me gusta el campo y pues aficiones, sin más. No te entretengo más. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, pues feliz cosecha. Gracias, hombre. Gracias. Venga, hasta luego. No hay que andar demasiado para encontrarse con otro ciculejo. Tal vez un ejemplo para aquellos jóvenes que hayan pensado alguna vez buscarse el futuro lejos de la gran ciudad. Buenos días. Muy buen día. Vamos a ver, me han comentado por aquí algunos vecinos que hay una serie de personas, entre ellas un tal Rubén, que le ha dado por plantar por aquí a diestro y siniestro tomates y otro tipo de especias que desde luego el aspecto que tiene es de lo más productivo. A ver, cuéntame todo eso. Nada, esto es Porque tú eres Rubén, ¿verdad? Yo soy Rubén, así me bautizaron. Pues cuéntame un poco. Nada, esto simplemente es una pequeña apuesta personal por demostrar que en pueblos como Cigudosa, que estamos alejados de la mano de Dios, que ni siquiera pues, no tenemos internet, la cobertura va y viene cada X tiempo, pues bueno, podemos demostrar que se puede vivir, que se puede volver a los orígenes y mantener una familia y 2 familias incluso. ¿En qué consiste? Explícame un poco todo. Nada, esto es un producto de temporada, lo hacemos muy en ecológico, entonces el objetivo es que toda lo que era la antigua vega de Cigudosa, que era muy famosa por la patata y por la manzana, pues empezar a recuperar esa pequeña fama, pero ahora con otro producto como es el tomate. Somos el pueblo más bajo de todo Soria, que eso es lo que nos da una tregua de 2-3 meses para poder tener una campaña un poquito más justa. Según estás hablando, me da la sensación que entiendes bastante lo que es el trabajo del campo y demás. Ya ves qué manos. Pero que has estudiado un poquito lo que es la labor productiva, el campo que es más rentable, el tipo de tierra. Eso, no, hombre, al final nosotros de cultivo tienes que pensar en un cultivo que sea muy manual para poder competir con lo que son las grandes industrias y los grandes fondos que ahora mismo imperan en el territorio español. Entonces el tomate, que necesitas mucha mano de obra para cosecharlo, ver cuál es el momento óptimo, etcétera, etcétera, es donde nosotros podemos defendernos. Si pusiéramos tomate de pera, por ejemplo, que es una cosechadora, nosotros por muchas extensiones que pusiéramos poner es imposible. ¿Naciste en Cigudosa? No, nací en Santurce. ¿En Santurce? En el País Vasco. Ya. Creo que dice Santurce. Una bilbainada. ¿No? Desde Santurce a Cigudosa. Así es. Vamos a dejarlo así. Venga. Sí, lo que pasa es que a mi hijo sí le tengo, por ejemplo, a mi hijo ya le tengo inscrito como el último nacido en Cigudosa. Que ahí en el DNI va a ser el último que va a poner. Es verdad que nació en la clínica de Navarra, pero bueno, ya ha puesto como el último de Cigudosa. Entonces ahora vives aquí. Sí, eso es. Oye, ¿cómo se vive en un pueblo que, según me ha dicho un vecino tuyo, Rodolfo, es el principio del fin o el final del principio, algo así? Es el principio de la gloria. Pues se vive muy bien. Lo que pasa es que tienes que bajar lo que son la costumbre de
pues de querer salir de ocio todos los días, de saber que tienes una tienda a mano, de saber que tienes la panadería, de saber que puedes ir a comprar un calzado, pues todos esos vicios, por así decirlo, pues te los tienes que reducir. Entonces al final tienes que salir de aquí, para salir de aquí tienes que coger el coche, no hay autobuses, puedes llamar a un taxi, pero bueno, ya sabes, aunque esté un poco subvencionado, pero bueno, ya siempre estás gastando, entonces al final lo que es acostumbrarte a una vida mucho más sencilla, sin grandes caprichos, pero que al final es un poco más feliz. Pero me da la sensación que a ti no echas en falta nada. Nada. Nada de eso. ¿Y el En mar absoluto. tampoco? ¿El bar? El mar. Ah, el mar. El mar se le extraña muchas veces. El mar se le extraña, sí. Pero bueno, cuando vas a visitar a los padres, pues siempre puedes disfrutar un poquito del mar. Bueno, te quiero interrumpir más, que veo aquí que Nada, estáis en plena faena, porque ahora la recolecta, ¿no? No, nosotros hasta finales de agosto no enganchamos a coger producto. Y si el tiempo nos acompaña. Sí, sí. Claro, porque al final siempre estamos, es verdad, desde que empezamos, pues siempre hay granizo, 2 años que queda granizo, perdemos muchísima extensión, pero bueno, somos optimistas y cabezudos. Pues muchas gracias, Rubén. Nada, a ti. Durante el paseo, Carla y Millán, hijos de Rodolfo, se han unido a la comitiva. El siguiente punto de referencia es la ermita de San Baudelio. Y hablando en otras cosas fuera del contexto de los tomates, vamos a ver, estamos en la ermita de San Baudelio. Eso es. Pero San Baudelio es un santo un poco extraño de la zona, ¿no? ¿De dónde es origen San Baudelio? San Baudelio es un santo francés que, bueno, pasó sus penurias. Y lo que pasa es que aquí en Soria, provincia capital, tenemos simplemente una pequeña iglesia más cerca de Soria capital que hacia Berlanga tal, que lo que tenemos que en los alrededores, ¿vale? Entonces, San Baudelio es más el santo por devoción del pueblo de toda la vida. No sabemos cómo se llegó a traerlo hasta aquí, hasta Cigudosa. Sabemos que en la época de la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, estuvo en disputa con el pueblo de al lado. De hecho, se llegó a esconder el santo en lo que nosotros llamamos el mojón, el límite del pueblo. Entonces, bueno, a través de una comida y una pequeña treta, pues parece ser que nos lo conseguimos traer. Pero ahora la imagen de San Baudelio está en la iglesia. Eso es, sí. Antiguamente el San Baudelio se traía aquí, a esta ermita, cuando empezaba la primavera, con el objetivo de que pudiera proteger los campos de Cigudosa, ¿no? Es decir, hacia la festividad, hacia el 20 de mayo. Tengo entendido que se decía proteger las habas. Todo, proteger todo lo que se podía cultivar, la manzana, todo, por evitar el granizo. De hecho, cuando parecía que iba a llover, se sacaba el santo a la calle y no se les metía hasta que dejara de llover. ¿Qué queda de aquella tradición? De aquella tradición queda el recuerdo de los más mayores, porque nosotros de hecho no lo hemos vivido, queremos desde el ayuntamiento volver a sacar esa iniciativa de volver a traer el santo, volver a subastarlo aquí, porque antiguamente esta ermita no teníamos este techo. Entonces se puso para facilitar, porque luego hay una tradición que se hace una puja, que se subastan los 4 palos claro, donde va el santo y se le mete el santo a su sitio. Bueno, y de hecho, bueno, esta ermita se supone que tenía muchísima más antigüedad que lo que la iglesia de Cigudosa. Pero ahora, ¿qué utilización se le da? Ahora ya nada. Ahora estamos más temiendo, no tiene gran cosa, pero tenemos más pues un pequeño allanamiento de la propia ermita porque no tiene ningún tipo de seguridad, ni vigilancia, ni nada. El paseo resulta de lo más entretenido. Se comenta sobre el campo, sobre el futuro de los pueblos, sobre proyectos y realidades. Todo lo que veo al fondo son plantas de tomates, tomateras. ¿De qué tipo de tomate es el que se produce aquí? Porque hay muchas variedades, claro. Aquí estamos creando el rosa de Cigudosa, que es un primo del tomate de Barbastro de Aragón. Es un tomate carnoso, es puro tomate, no es tomata, y está muy aclimatado a este tipo de climas. Vale, y como negocio, ¿qué tipo de salida tiene? ¿Dónde lo vendéis? ¿Dónde se comercializa? Sí, ¿Lo comercializáis entero? ¿Ya elaborado? No, aquí es directamente entero, es fresco para ensalada. Entonces lo que se hace es se lleva a las fruterías y a las grandes superficies. ¿Y eso ya lo tenéis ajustado todo previo a la producción y demás? No, es decir, cada año más o menos tienes a los clientes fijos y cada año, pues en función del volumen, pues repartes más o repartes menos. Eso estamos muy sujetos a, pues como decía antes, al clima, al tiempo, claro. Que no granice, que no hiele, que no tenga una helada de temprana en septiembre y de repente cuando estás justamente cogiendo te vas a casa. Oye, y fíjate, se me ocurre ahora mismo, con toda esa competencia que hay de otros países, que bueno, que puede ser perfectamente lícita, ¿tenéis esa competencia? Ya no sé si es de China
Pues de allí de los mares. Sí, hombre, competencia al final con el tomate es pues, sobre todo del norte de África. Viene la mayor competencia, el sur de España, Almería. Lo que pasa que es verdad que nosotros entramos en el mercado cuando el tomate en el sur ha terminado. Es decir, ya cuando se ha acabado, que las plantas están ahora de hecho produciendo, ahora por eso estás comiendo muchas variedades de tomates si vas a un supermercado, porque ahora es la época del tomate en el sur. Entonces, en el momento que el sur se acaba, entramos nosotros. De hecho, hasta nosotros entramos un poquito más tarde que el propio tomate de Barbastro de Aragón, porque Aragón ya estará dentro de unas pocas semanas cogiendo tomate y repartiendo por España, que es muy famoso el tomate de Barbastro, y luego entramos ya nosotros. Oye, ya te tengo que preguntar, y cuando ves a nuestros vecinos allá de los Pirineos, Sí. que tiran los camiones con los tomates, eso como tú que eres, se supone que tienes un sentimiento especial con el tomate. ¿Cómo lo ves eso? Pues es bastante más complicado, porque al final nos estamos jugando no solo en España, sino también en Francia y en lo que es la Unión Europea, lo que es el propio huerto, el sector primario. ¿Por qué? Porque ahora mismo con la famosa Agenda 2030 se están aprobando leyes de recuperación de la naturaleza, se están haciendo que el control de los fitosanitarios cada vez sea muchísimo más complicado y mucho más intenso. Entonces estamos jugando en completa desventaja. Luego hay un factor muy importante, que en los últimos 5 años se han desembarcado en España una cantidad de fondos internacionales brutales, comprando hectáreas de árboles y de regadíos y de secano, que lo que te hacen para poder a los pequeños agricultores es tirar el precio, como ha pasado recientemente este año con los limones, que han tirado el precio, el agricultor no podía aguantar, la han tenido que cortar los limoneros y ahora es como dentro de 2 años el precio del limón va a estar disparado por las nubes. Es una mala praxis, estamos completamente desprotegidos, ya visteis con el tema de las tractoradas, que eso pasó en toda Europa, las multas que han estado pagando los agricultores que son descomunales y no hay ningún tipo de ayuda y parece ser que al propio pueblo español se le ha olvidado de dónde estamos produciendo. Nos quejamos mucho a los países de fuera, pero cuando necesitamos el apoyo realmente ha durado un mes y se acabó. Ya nadie se acuerda de lo que ha pasado. Rodolfo aprovecha un momento para recordar cómo era la agricultura en tiempos ya lejanos. Me estabas diciendo que allí enfrente eran todas las zonas donde se cultivaban los cereales, El ¿verdad? cereal, sí. Era el terreno, como os he comentado antes, es un terreno muy pobre. En la vega no, pero lo que es el monte sí. Entonces los rendimientos eran muy bajos de cereal. Y ese cereal se utilizaba, casi todo, se utilizaba para el alimento de los animales. Pero el terreno es muy agreste. es Muy difícil. agreste, sí. Entonces se utilizaba todo animales, o sea, era todo con caballería para subir, Claro. que se cortaban el cereal y lugo se traía a esta zona de aquí, que eran donde estaban las eras y se trillaba. Ojalá las eras, digamos, que están a otra borde Mira, del camino. ahí, sí, eso de ahí es una era, que se Ajá, puede apreciar. aquí son las eras, ¿no? Esas son las eras, cada familia tenía su era y es donde se trillaba y se conseguía el cereal. Y luego se guardaba o sea, casi todo era para consumo. En el pueblo, ¿de qué vive la gente? ¿La agricultura, A ver, ganadería? este pueblo era en tratantes, bastante tratantes. O sea, durante el final del siglo XX, casi todas las familias cultivaban en primavera, verano y otoño. Cuando se acababa el otoño, en invierno, lo que solían hacer eran tratantes, iban hacia diferentes zonas de España a vender. Por ejemplo, mi familia se dedicaba a la venta de ajo y pimiento choricero. Y mis tíos se diferenciaban. Uno vivía en Bilbao, uno hacía Bilbao, otros hacían Cantabria y otros hacían Valencia. ¿Qué ha ocurrido con los años? Esas familias se han ido implantando en las ciudades donde iban a vender los ajos y pimientos choriceros. Entonces hay mucha gente de este pueblo, por ejemplo en Valencia, que tienen almacenes de ajo y pimiento, sobre todo de ajo ya pimiento choricero no se utiliza habitualmente, y se han quedado allá y es lo que explotan. Por ejemplo, hay varias personas, por ejemplo en San Sebastián, que se quedaron con puestos de fruta, que actualmente sus descendientes lo siguen teniendo, o primos míos que en Bilbao tienen un puesto de ajos, que es por su padre cuando era joven, venía a vender ajos a Bilbao desde aquí, y ahora tienen los puestos. Por ejemplo, mi tío se dedicaba a vender la zona de Cantabria y ahora tiene una conservera y donde más conserva vende es en Cantabria. Yo ya a ver si Cigudosa va a ser el origen y la raíz. Por ejemplo, hay mucha industria conservera que procede de aquí. Por ejemplo, conservas Celorrio son descendientes de Cigudosa, conservas Basilio Virto, que son sabor de Rioja, también son descendientes de Cigudosa, sobre todo en lo que es la zona de la ribera de La Rioja, en Calahorra. Hay muchos conserveros que descienden de aquí, porque se dedicaron a eso. ¿Sabes? Entre estos tratantes, además de cereales, Lo que hacían ellos normalmente era, lo que conseguían aquí, lo solían vender fuera, Sí. y luego lo que hacían eran como intermediarios, lo que se hace actualmente, compraban ajos y pimientos choriceros
Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Corella en Navarra que es muy famoso por los ajos, compraban ajos allí o en Alfaro y luego lo que hacían era cargarlo, por ejemplo, en los trenes, porque antes no había, cargaban en los trenes, los desplazaban hasta su zona, dormían en pequeñas pensiones y la zona abajo de las pensiones les dejaban guardar los ajos y los pimientos y cogían una bicicleta y luego iban repartiendo por los pueblos, porque antes para realizar la matanza se utilizaba el ajo y el pimiento choricero. Entonces lo que se dedicaban ellos era por todos los pueblos. Pero además de los productos agrícolas, ¿eran también tratantes de animales? No, aquí animales no se solía, había. Pero no solían ser tratantes de animales. Había ganadería, pero no era una ganadería muy extensa. Se me explica un vecino. Era una ganadería más de subsistencia. Por ejemplo, había un cabrero y cada familia tenía 1 o 2 cabras. Claro. Entonces el cabrero pasaba todos los días por el pueblo y las cabras se iban unificando y las llevaba a pastar y luego las volvían. Por la tarde iba cada cabra a su... Igual que he visto que también tenéis machos, que era precisamente para ir a la... Sí, los machos se utilizaban para elaborar, para el trabajo en tierra, la tierra, ¿sabes? Porque eran animales muy duros y muy rudos. A pesar de la presencia del verano, los campos están verdes. Las lluvias del invierno han sido abundantes. Las orillas de la Lama dibujan una línea de frescura sobre el horizonte. El paseo con tan agradable compañía está mereciendo la pena. Hace unos años es posible que el destino de Cigudosa pudiera haber sido otro muy distinto al actual, pero la proyectada presa sobre el valle no llegó a culminarse. Bueno, estamos en un sitio que en su momento fue importante por el posible futuro, no sé si bueno o malo, que iba a acontecer en el pueblo. Era la construcción de la presa. Aún quedan los restos del muro allí. ¿Eso qué significó? ¿Por qué se quería hacer? ¿Por qué no se hizo después? Esto es un proyecto que se aprobó para poder facilitar el agua a la ribera de Navarra, a ciudades como Fitero, que decían que tenían escasez de agua. Entonces en el plan hidrológico pues se pensó que parte del río de la Lama se podía desviar para estas ciudades. Actualmente está en desuso, ha quedado fuera, bueno, está en pausa, estamos esperando otro ciclo para ver si ya se mantiene o directamente lo cancelan, y esta es la guinda que puso el fin a Cigudosa. Gracias al pantano se expropió toda la vega de Cigudosa, los pastos donde los animales podían estar, pues también obviamente se expropiaron y las familias no tuvieron otro remedio que emigrar. Porque esa apropiación se ha quedado en propiedad de... Eso es, ahora es de todos los españoles. Claro. Pero los antiguos propietarios... Sí, bueno, hasta que no se cancele hay una parte que son las expropiaciones forzosas, que no puedes hacer nada, pero lo que era voluntaria, porque obviamente el que ya te expropiaba una gran parte te queda un trozo y oye, te la vendo y ya me voy de aquí, ¿no? Entonces pueden recuperarlo. De hecho, nosotros hemos ido recuperando alguna vieja tierra de los abuelos y tal, pues para poder trabajar con ella. Claro, que eso es, toda esta vega que se ve aquí, toda esta chopera, era el origen, por aquí imagino que iría la presa, que queda salvaje, a excepción de esos terrenos que estáis ocupando vosotros con esa producción de tomates. Que hemos ido, luego también hay otros abuelillos y otras personas que trabajan en esos campitos, que son campos pequeños, se entretienen, pero está fenómeno. ¿Por qué se negó porque había algún problema? Aquí fue primero que decían que había un tema de que se filtraba el cemento en el río, que no se puede hacer la presa, luego que no fraguaba bien porque hay muchísima pirita en esta tierra, entonces parece ser que la pirita con cemento no se iban tampoco bien, y que después de la millonada que costó hacer todo esto, esto fue adjudicado a la empresa Dragados, pues nos quedamos sin un duro y, y esto es lo que ha quedado. ¿Y eso se ve con un cierto desencanto o dices, mira, fenomenal que no viniera la presa? Sí, a ver, en gran parte pues fenomenal, porque nosotros teníamos la parte fea, que es el pueblo que era a 2 kilómetros de la presa, siempre ibas a estar viendo el muro y no tenías ya ningún recurso para poder, porque al final la gente en Cigudosa vivía del campo, venía de la ganadería, no hay industria, no hay nada, es decir, es algo muy sector primario. Entonces la presa, al tener todo expropiado, pues, te ha dejado sin una forma de trabajar y de ganarte la vida. Durante el regreso, las antiguas eras al borde del camino merecen un recuerdo. Y la memoria en blanco y negro de una época bien distinta. Lo cierto es que algún acompañante no disimula mucho la alegría por volver a casa.
Ya en el pueblo, Rodolfo comenta algunas de las carencias que le afectan tanto al pueblo como a la vida de sus habitantes. Bueno, Rodolfo, y hay unas cuantas cosas en un pueblo para que pueda subsistir, que son, creo que, fundamentales. Una es la telefonía, si se puede hablar por teléfono. Otro es Internet, si te puedes conectar a Internet, tan necesario que es. Otros son los médicos, si tiene médico o no tiene médico. Y otro el transporte público, porque claro, puede ser que no tengas coche. Vamos a empezar. ¿Cómo estáis de transporte público, Vale, por ejemplo? transporte público no existe. No existe. No hay ningún tipo de transporte. Lo único que existe es que si llamas a un taxi, baja, te recoge y está subvencionado. Pero eso funciona como funciona bastante mal. Vale, después, en cuanto al médico, hasta antes de la pandemia, el médico bajaba una vez a la semana. ¿Qué ha ocurrido? Que después de la pandemia han decidido que el médico baja según demanda. O sea, llaman y baja o no baja. O sea, que conclusión, que no baja nunca y la gente cuando se tiene algún problema se va a urgencias y ya está. O sea, que estamos sin médico. Y en cuanto a Internet, es un desastre. Porque la señal es muy débil, solo tenemos Movistar y todas las compañías que trabajan con Movistar y los cortes de red es constante. Cuando hay una tormenta desaparece, o por ejemplo este invierno se cayó un poste y estuvimos sin Internet durante una semana. Hay gente que trabaja aquí con Internet y hay días que se tienen que ir a Madrid a trabajar porque la red se anula totalmente. Durante este año teníamos prometidos que nos iba a llegar la línea la fibra óptica hasta el pueblo. Ha ocurrido que por donde van a tirar la línea ha habido un estudio y han dicho que no se puede tirar por el monte. Conclusión, que nos han dejado sin ningún tipo de comunicación y estamos a amparo de lo que va a suceder. Entonces, pues como existe en la España vaciada o la España... Bueno, si quieres hablar por teléfono con alguien, ¿qué pasa? También lo mismo. Pues según qué partes del pueblo no puedes hablar porque se corta mucho. Y según el día te quedas sin cobertura. Caray. Por ejemplo, hay gente mayor que vive aquí que sus hijos les llevan todos los días. Y de repente se cae la línea, está 4 días en línea y los instaladores no te dan ninguna solución. Y tardan mucho tiempo en arreglar los problemas técnicos. ¿Por qué? Pues porque somos pocos y no nos hacen ni caso. El viajero se deja llevar por la magia de Cigudosa, un pueblo donde se debate si es el final del mundo o es donde comienza. Además del centro urbano, hay 2 barrios que lo completan. Uno es el barrio de la Veguerilla, a la vera del río Alhama. Y el otro, situado en la carretera que lleva hasta Aguilar del río Alhama, llamado Nisuelas. La jornada ha resultado de lo más agradable. El pueblo, el entorno, sus edificios y sobre todo los ciculejos y ciculejas que merecen una visita. El broche final es una visita al teleclub o centro social, donde tienen el bar, el mejor lugar de encuentro de los vecinos y vecinas. La numerosa chiquillería permite al viajero un feliz rayo de esperanza en cuanto al futuro del pueblo. Me gusta ir al parque. ¿Quién? Que me gusta ir al parque. Ah, bueno, muy bien. Me gusta jugar al fútbol en el parque. Anda. ¿Y el pequeñín que diga a la madre que le gusta? Le gusta todo. Le gusta a su todo. madre, le gusta a su hijo. Le gusta todo, claro, como debe ser. Bueno, este es un sitio, este es el centro de reunión del pueblo. Hombre, claro, la sede para todos. Esta es la sede de todo. ¿Eh? Esto es lo mejor que hay en el pueblo. Hombre, el teleclub. ¿El teleclub se llama? Sí, Claro, como debe ser, qué bueno. A mí me gusta el río. ¿Te gusta el río? Sí. Pero tú sabes nadar. Sí, y además ahí no está muy profundo. Ten cuidado, que el río es peligroso. ¿Me han dicho que hay cocodrilos aquí en el río? No, porque ¿No? el agua no es muy profunda.
Bueno, tú ten cuidado, pues, bueno. Bueno, pues... Pobre Millán. ¿Y a ti, Carla, no le has dicho nada? Monte y A el ver, río. Carla, sí, con Carla ya he hablado, muy bien. Y con Millán también. Bueno. mira. Es posible que Cigudosa no aparezca nunca en eso que llaman de forma repetida en los medios de comunicación pueblos más bonitos de España. Pero después de conocer este caserío, seguramente habría que pensarlo. Es el momento de decir hasta siempre a Cigudosa. El viajero continúa su camino.